¿Quién es Padre Omar? Padre Omar es un sacerdote venezolano que está trabajando en Puerto Rico desde hace unos cuantos años atrás ya y que hace su experiencia no solamente en estos últimos años, sino que ha venido en varias ocasiones a Puerto Rico hasta el punto de que ahora estoy viviendo aquí ya de una manera fija de hace 4 años y medio. Muchas personas quizás me conocen ya, muchas tal vez no me conocen todavía y a lo mejor a partir de este video pues seré más conocido que el Coquí, puede ser, porque se supone que este video va a llegar a todos los rincones de Puerto Rico. Así que bueno, sigan escuchando la entrevista y sabrán quién es Padre Omar. Soy venezolano, como ya les dije, pero Venezuela es un país muy grande y con muchas ciudades. Muchas personas preguntan, ¿en qué parte de Venezuela nació padre? Nací en la ciudad más hermosa de Venezuela, Caracas, la capital de Venezuela, que está a los pies de una montaña hermosísima que se llama El Ávila. Allí nací un 13 de mayo de hace muchos años atrás. ¿Cuántos? Ustedes imagínense. Una de las cosas que le gusta a la gente saber del sacerdote es cuando nace su vocación. Yo creo que desde siempre. Lo que pasa es que uno le tiene temor al compromiso y se hace como el loco y no acepta el llamado del Señor. Y en mi caso ese llamado se hizo tal vez siendo muchacho, pero tardé muchos años en darle una respuesta positiva al Señor. Y se puede decir que mi vocación es lo que llaman muchas veces una vocación tardía. Ya yo había hecho una experiencia de vida diferente hasta que de repente ya el Señor pues me cercó y no pude decir más que no y decidí pues asumir la llamada y aquí estoy como sacerdote de Venezuela, de Puerto Rico y del mundo. Bueno, y soy sacerdote precisamente porque a pesar de que antes había tenido un camino de vida diferente a través de otra profesión, sin embargo era mi llamado tan importante y tan, digamos, necesario para mí cumplirlo, que aquí estamos. A pesar de todas las dificultades que hubo y que muchas personas pensaban que no llegaría, pues llegamos y tenemos ya 24 años de ordenado como sacerdote, casi, ¿verdad? Todavía no he llegado, pero casi, me falta muy poquito. Estoy en Puerto Rico porque Dios así lo ha querido. Ya he venido con esta 2 veces, la primera vez como misionero en el año 2001, tuve 3 años, luego me fui, iba y venía y ahora en el año 2016, en septiembre de 2016, regresé a la isla hasta el día de hoy, en la que estamos ahora trabajando ya firmemente como administrador parroquial en esta comunidad de Nuestra Señora de Fátima. Una de las preguntas que me estaban haciendo era en relación a por qué yo vine a Puerto Rico y por qué no fue a otra parte del mundo. Bueno, sencillamente porque se dio la oportunidad, pues estando en el seminario en El Hatillo, en Venezuela, en Caracas, unos amigos míos puertorriqueños estaban también estudiando junto conmigo y ellos me hicieron la invitación, como le hacían a otros sacerdotes, para que viniera algún día a Puerto Rico a hacer vacaciones, a algún sacerdote en sus vacaciones. Yo me ordené en el año 1996, el 11 de julio, y pasaron 4 años antes de que viniera por primera vez. Cuando vine en agosto del año 2000, estuve un mes haciendo unas vacaciones en Aguadilla, un pueblo de aquí de Puerto Rico. Me gustó la experiencia, volví al año siguiente, me gustó más todavía, se habló con el padre de esa parroquia y entonces pues yo hice el intento de pedir un permiso en Venezuela para ver si me dejaban venir como misionero. Y el obispo en esa oportunidad, Monseñor Ignacio Velasco, me dio el permiso por 1 año. Pero ¿qué pasó? Se alargó porque mientras hacía el papeleo y los trámites para la residencia no me dejaban salir y me tuve que quedar 3 años. En esos 3 años pues estuve entonces de vicario en Aguadilla, vine aquí a Hormigueros a una parroquia que se llama El Salvador como administrador y cuando me salió la residencia pues tuve que volver a Venezuela como lo había prometido pues y regresarme cuando estuviera todo listo. Pasaron varios años, hasta el año 2016, en los que yo iba y venía, porque no podía dejar de venir porque perdía entonces la residencia. Y bueno, hice contactos, amistades, y en la medida en que fueron pasando el tiempo y que fueron fortaleciendo pues esas relaciones, pues me fue más fácil venir para que cualquier otro país. En el año 2016 volví a pedir permiso porque necesitaba entonces tramitar la ciudadanía
me dieron el permiso, un poquito a regañadientes, pero me lo dieron y aquí estamos pues desde hace 3 años y medio trabajando ya aquí y compartiendo mi vida aquí. De hecho, mi familia, mi mamá, mis hermanas también se han venido y un sobrino por la situación que se está viviendo en Venezuela y estamos aquí pues desde hace ya yo 3 años y medio y ellos 2 años y medio, 3 años y bueno, nos hemos ido adaptando un poco a la situación de Puerto Rico hasta que Dios quiera. Mi vida antes del sacerdocio se puede decir que es la vida de cualquier persona común y corriente. Tuve una niñez y una juventud feliz, yo no me puedo decir que me fue mal, tampoco en mi juventud y en mi carrera universitaria, soy farmacéutico, trabajé como farmacéutico, sentía de repente las inquietudes vocacionales, pero no les hacía mucho caso, pero fue una vida bastante buena. Cuando se comenzó a sentir cada vez más apremiante el llamado de Dios y que tenía que dar el paso para entrar entonces al seminario, la situación se tornó un poco complicada por dejar todas las cosas, y no por el sentido de dejarla, sino por los compromisos que tenía adquirido con mi familia, con el trabajo y con todas las cosas, pero sin embargo eso se hizo también relativamente fácil, porque cuando hubo que decir que sí, sin pensarlo mucho, dije que sí, y cuando que estaba montado sobre el burro, como dicen en mi país, pues había que arriarlo. Y al principio no fue fácil, ¿verdad? En el seminario entrar y compartir la vida como cualquier joven, ya no siendo tan joven y dejando pues mi vida atrás en la que yo me podía mantener y hacer las cosas por mí mismo, comenzar entonces a obedecer ahora, a tener que actuar como una persona que dependía de la iglesia, que no podía por sí mismo hacer las cosas, fue complicado, pero creo que en un año ya yo me había adaptado y de allí en adelante fue vivir una vida de formación pensando en lo que tendría que ser como sacerdote y haciendo lo mejor que podía hacer hasta el día de hoy, pues en que ya como sacerdote ordenado desde hace casi 24 años, pues siento que esto es mi vida y que pues no la dejaría ya por nada del mundo. Quizás lo más complicado haya sido el tener que dejar Venezuela. Es mi país, como por supuesto a todos nos encanta nuestro país, es el lugar donde nos sentimos mejor, donde tenemos amigos de toda la vida, donde tenemos familia, y venir a otro país que aunque de repente ya yo conocía personas y conocía el ambiente, no era realmente mi país, era un susto que tenía por dentro, ¿verdad? Y que pensaba, volveré, no volveré, qué pasará, qué no pasará. Entonces eso inquietaba, pero sin embargo, pues ha sido relativamente fácil el adaptarme aquí y aunque siempre hay pensamientos en Venezuela y en algunos momentos nostalgia de regresar y de volver, no descarto la idea de que tendré que algún día regresar allá. ¿Cuándo? No lo sé, lo sabrá el Señor. Por lo pronto, pues me adapto a vivir mi vida día a día y estar en lo que tengo que estar en cada momento, porque si no, no pudiera hacer el trabajo que tengo que hacer para el Señor. Y uno es sacerdote para todo el mundo y en todas partes del mundo, aquí en Venezuela, en China, donde quiera el Señor. Por supuesto, mi país es Venezuela y algún día regresaré a Venezuela y quizás allí termine mis días si así lo tiene previsto el Señor o donde Él quiera, en Puerto Rico o qué sé yo en dónde, porque la vida da muchas vueltas. Yo nunca pensé que iba a venir a vivir a Puerto Rico cuando era un joven o cuando estaba empezando en el seminario y ahora pues tal vez podría también cambiarse la situación y tener que terminar en otra parte del mundo. Uno no lo sabe, lo importante es uno adaptarse donde quiera Dios que uno vaya y vivir allí también pensando en que está trabajando para Dios y para los demás. También una de las cosas que me ha impresionado de Puerto Rico es su verdor. Este es un país tropical muy parecido a Venezuela. De hecho, muchas veces cuando he ido por carretera, cuando he compartido con las personas en los pueblos, me pareciera que estuviera en Venezuela porque se parece mucho, pero hay algo que lo destaca, sobre todo a nivel de la costa. En Venezuela la costa generalmente es una costa seca, árida, ¿verdad? Con una vegetación no tan frondosa como en Puerto Rico. Aquí estamos en plena playa y hay como una vegetación como si estuviéramos en plena selva tropical. Entonces ese verdor, ese paisaje tan bonito de aquí, a mí me ha impresionado mucho y me gusta mucho, sobre todo en algunas regiones
como Oaxaca, por ejemplo, que se ve una bahía preciosísima cuando uno viene bajando desde la autopista hacia Isabela y se ve realmente hermoso. Por lo demás, pues la gente, aunque es latina también como nosotros y tiene las mismas características nuestras, sin embargo tienen una ascendencia también norteamericana y hay una combinación un tanto diferente entre nosotros y usted y los puertorriqueños, precisamente por esa forma de ser que tiene mucho de americano también, a pesar de lo latino. Que no varía tanto en relación con Venezuela, porque Venezuela también en otra época, sobre todo en los años 80, 90, hasta el año 2000 más o menos, estaba muy influenciada por los Estados Unidos y más o menos es el mismo tipo de cultura, de los moles, de las compras, de aquello, del otro, pero sí hay unas ciertas diferencias que se notan y eso pues impresiona o me ha impresionado a mí bastante favorablemente con respecto a Venezuela. Bien, estamos llegando ya al final de la entrevista y una de las cosas que tenemos que terminar de concretar es el hecho de la adaptación. Aunque yo decía que fue más o menos fácil porque se parecen mucho a nuestros países, sin embargo no deja de ser un poco difícil para uno salir de su país y llegar a otro país y adaptarse rápidamente. Y sin embargo a mí me pasó, ¿verdad? Pero hay cosas que por supuesto son difíciles de dejar, su familia, sus costumbres, sus amistades, y eso al principio pues siempre para uno causa cierta nostalgia, cierto dolor, pero en la medida que va pasando el tiempo uno se va adaptando y va poco a poco también asimilando la cultura del país donde uno está. Una de las cosas que nos diferencia es el idioma, que aun cuando es español, aquí está muy lleno de americanismo, vamos a decirlo así, de verdad, de anglicismo, porque utilizan muchas palabras americanas con las españolas. Entonces, por ejemplo, ellos van a decir alguna cosa como nosotros, vaya a salir porque abrir la ventana porque está haciendo calor, y ellos dicen, ábreme la window que está haciendo calor, por lo menos, hacen así, ¿verdad? Entonces, eso te hace sentir que estás en un país diferente. Y palabras que de repente en mi país son normales, aquí son palabras mal utilizadas o viceversa, ¿verdad? Que aquí son palabras para ellos normales y para nosotros son malas palabras en Venezuela. Hay una anécdota que de repente me gustaría compartir con ustedes y es el hecho de que cuando recién llegado yo aquí a Puerto Rico me tocó celebrar una misa por unos difuntos y entonces tenía que nombrar a las personas que eran difuntas y entre las personas que iba a nombrar había una señora que tenía un nombre que en Venezuela no se puede decir, es más, no existe ese nombre como tal, pero aquí hay un nombre común que lo tiene muchísima gente. El nombre de la señora era Cuca y entonces yo cuando iba a leer aquel nombre que lo vi en la lista yo no hallaba cómo leerlo y veía al sacristán y veía a la gente y pensaba qué digo, qué no digo y entonces le pregunté al sacristán, no, sí, ya se llama así, entonces bueno, lo tuve que decir, ¿verdad? Por dentro tenía vergüenza yo de lo que estaba diciendo, pero sin embargo era algo normal para ellos. Otras cosas fueron al revés, cosas que para mí son normales y que diciéndolas yo en la homilía la gente se comenzaba a reír, yo me ponía rojo como un tomate porque no sabía qué era lo que había pasado. Después me decían, padre, no diga eso, que usted acaba de decir una mala palabra. Y entonces le decía, bueno, no había intencionalidad. Por lo demás, pues la adaptación ha sido más o menos fácil. Ya se puede decir que me considero que yo vivo aquí como que si fuera también una persona de aquí de Puerto Rico. Creo que todavía no se me ha pegado el acento del todo, porque mucha gente dice por ahí que hablo como extranjero, aunque ya han pasado casi 4 años, pero sin embargo todavía pues conservo mi manera de hablar como venezolano, como caraqueño. Bueno, ¿qué más le puedo decir? Darles las gracias por la entrevista que me han hecho. Espero que sea del agrado de todos ustedes, que me conozcan un poco más y si no me conocen del todo, pues porque hay gente que nunca me ha visto, les invito a que vengan a la parroquia y que después que pasemos de toda esta cuarentena se acerquen aquí a la parroquia los domingos a conocerme. La iglesia tiene misa a las 3 misas los domingos, una a las 8:30, otra a las 11 de la mañana y otra a las 6 de la tarde. Y ahí con mucho gusto compartiré con ustedes, sobre todo con algunos venezolanos que se encuentran por San Juan, que no conozco. Aquí hay en esta zona algunos venezolanos, pero la mayoría están en San Juan, ¿verdad? Y bueno, sepan que aquí en Puerto Rico hay un sacerdote venezolano que está a la orden también para todos ustedes, tanto puertorriqueños como venezolanos.
Gracias de nuevo, que Dios los bendiga, pórtense bien, quédense en su casa y hagan caso para que podamos seguir compartiendo la vida sin contagio y sin nada que nos haga daño de parte del COVID-19.